Hola, estamos aquí el 16 de septiembre del 2024. Javier Sandoval del canal Energía y Entelequia, Complejidad y Psiquismo y yo, Claudia Blix de mi canal Cinema Blix, y estamos en nuestra sección Javier y yo, Cine y Psicoanálisis. Hoy vamos a hablar de una película maravillosa que sugirió Javier, que le doy las gracias porque qué maravilla de película, que se llama No dejes de mirarme, está en Netflix. El nombre original de esta película es Obra sin autor del 2018, nominada al Oscar por Alemania, del director de La vida de los otros, de Florian Henkel. Y bueno, dura 3 horas, que se te van rapidísimo. Y en pocas palabras trata sobre el arte, el amor y la crueldad del nazismo. Está basada en una historia real del pintor Gerhard Richter. Les voy a hacer una breve sinopsis. Empieza en 1937 y van a pasar aproximadamente 3 décadas. La película comienza con la tía de Kurt, que lo lleva a un museo de arte. Y la tía le confiesa que a ella le gusta este arte que mucha gente dice que es muy grotesco. Nuestro protagonista es un niño de 5 años que se le ve muy unido a la tía, pero la tía presenta una esquizofrenia, la internan y el sobrino nunca la vuelve a ver. Muchos años después, Kurt se decide por la pintura, conoce a su compañera, a una compañera de pintura. Y bueno, sucede una serie de casualidades que sí pasaron en la vida real y que luego les contaré. Y sobre todo es una película que habla del amor, de los diferentes tipos de amor y del arte. Si quieres continuar, Javier. Sí, no, bueno, creo que yo empezaría diciendo que es para mí una película formidable. Me parece una obra de arte en todo el sentido de la palabra. Es una película que no pueden perderse porque digamos, una producción fílmica en donde hace una recopilación y una interconexión natural con el arte en general y con la pintura. Desde ahí comienza ya lo maravilloso, cómo a través de un medio fílmico, cómo a través de una de las artes, las otras se engloban de una manera natural. Entonces van a encontrarse con una pieza que en una palabra sería sublime. O sea, lo que diríamos una joya fílmica, yo en realidad lo resumiría y diría que es una película sublime porque van a encontrar cómo es que el gran director combina la música de forma extraordinaria, las imágenes, las consideraciones históricas, la visión familiar, las épocas, lo social, la historia del arte, la sociología, pues, los recursos fílmicos, el psiquismo, la vida emocional, y lo hace de una forma tan sublime que en realidad todo lo que les vamos a platicar aquí es insuficiente y nuestras palabras no les van a reflejar ni un tantito del éxtasis artístico, del síndrome de Stendhal que van a tener si se ponen a verla. Entonces, no dejen de verla, es realmente una maravilla. Esto nada más sería como comentarios marginales que hasta manchan un poquito, yo diría yo, esta gran cualidad del productor de ofrecernos una pieza que para mí es una pieza para la historia fílmica. Exactamente, exactamente. Aparte, todo está relacionado, todo tiene que ver, es como una armonía de música, todas las piezas se encajan. Pero aparte, así fue en la vida real. Eh, o sea, las mujeres más importantes de nuestro protagonista Kurt fueron dos, la tía Elizabeth y después su esposa Elizabeth. Tenían el mismo nombre. En la vida real, tenían el mismo nombre estas mujeres. Esta se llamaban Mariam. O
sea, la tía se llamaba Marian y la novia, luego esposa, se llamaba Marian. Entonces, es increíble estas casualidades. Y bueno, una de las cosas que sí cambió, el niño Kurt nunca vuelve a ver a la tía. La tía, hace rato comenté que tenía una esquizofrenia, se la llevan al hospital y le dice, no dejes de mirarme. De ahí el título de la película en español, que no es el título original. Realmente está muy basada o sea, es muy real, menos que la tía no murió en un bombardeo. La tía murió por los malísimos cuidados que le prestaron en este hospital psiquiátrico donde ella acabó, donde a ella la metieron. Bueno, de entrada lo que hay que decir, yo soy psiquiatra, ¿no? Lo que hay que decir, pues es que es parte de los procesos que se viven en ese momento. Estamos hablando de que nos recorren lo que vive este sujeto de Dresde, este, en la ciudad de Dresde, desde antes de que surgiera la Primera Guerra Mundial, cuando el nazismo está empezando a tener un poder, y de ahí comenzamos, entonces dirían los comentarios, porque es esos momentos de la historia donde algo pasa a nivel del fenómeno de masa, que la gente empieza a entrar en una locura. Y entonces ahora lo que es muy fácil desde ahorita decir, ay, ¿cómo es posible los nazis, cómo es posible que hubieran hecho eso? Es una cosa brutal. Pues así es el humano, de repente enloquece a nivel masa y se empieza a sentir en el ambiente la incapacidad de poder hablar del nazismo. Cuando van precisamente al museo, que la tía lleva a su sobrino a ver las piezas en el museo, muestran ese arte propio de la ideología, donde no hay arte, más bien hay imposiciones ideológicas. Ahí no hay arte y por ahí tienen unos Kandinsky, por cierto, y dice, bueno, esto es obra del egoísmo, ahí véanlos, cuesta mucho dinero, inclusive ahí el mismo guía del cine le dice a las personas que van, cuánto ganan y cuánto costó el Kandinsky, entonces para que vean lo que es el capitalismo horrible y no sé qué, y están en esa ideología nazi donde ya nada se puede pensar de forma individual, artística, nadie puede pensar por sí mismo, todo es ideológico. Y desde ahí hay que decirlo, ¿no? En el momento en que ella tiene un brote psicótico, es un brote psicótico que en mi opinión se parece más al brote psicótico que hizo Carl Gustav Jung cuando se encontraba a sí mismo, o el que hizo Gerard de Nerval, también este gran escritor francés, cuando estaba creando su obra artística. Son brotes psicóticos del artista, que son esos momentos donde uno entra en esos periodos de gran introspección interna, y entonces donde uno puede estar en estos cuadros, ¿no? En lo que nos ofrecen del cuadro clínico de la tía en la película. Para nada, yo soy psiquiatra, diría que es ni esquizofrenia ni una enfermedad mental como trastorno bipolar, pero quiero hacer énfasis porque precisamente en el contexto en el que nos encontramos es en el momento donde está la eugenesia, es decir, el momento en que los alemanes pretenden que no existan ni deformaciones ni sujetos menos estructurados a nivel social. En la eugenesia se trata de que solamente vivan gentes destacadas por el bien de la humanidad. Hay que acabar con todas las taras mentales, con todos los enfermos mentales, y entonces hay una propuesta, precisamente desde la SS, a que todo sujeto con estos taras mentales que nada más estorba sea destruido. En la película lo que hacen con la tía es, como tuvo un brote psicótico en mi perspectiva, propio de un artista que está en creación, cuando encuentra precisamente en su momento de producción musical un periodo de éxtasis, pues los familiares la llevan al psiquiatra, al doctor, para que la revise, y allá como están con esta otra ya postura que fue real, la eugenesia es algo real en la Segunda Guerra Mundial, en el nazismo, donde se experimentaba con los hombres, precisamente con los humanos, con tal precisamente de avanzar la ciencia, y liquidaban a los que consideraban que eran de segunda, que eso fue real, la liquidan, le ponen ahí el famoso rojo y la mandan liquidar. Y es muy importante en la historia porque así como están viendo el fondo que tiene Claudia, esa hermosa imagen que ves, bueno, que a mí me fascinó, es precisamente la tía con su sobrino, y esa tía hermosa
que está ahí con su sobrino en este lugar amoroso y afectivo, en que ambos comparten el genio artístico, es mandada a matar por el doctor y el director que estaba ahí. Y esto es muy importante porque ese doctor y ese director es precisamente años después el papá de esa, de esa niña de la que se va a enamorar nuestro protagonista Cor. Y hay que decirlo además, cuando entra esta tía de Cor a la revisión por parte de ese doctor, que era un gran ginecólogo, cuando entra, el ginecólogo tiene dentro de su consultorio un dibujo de su hija. Y esta mujer que es artística, que es genial artística, le dice, bueno, pues ese cuadro es de tu hija, ¿no? Porque es estas gentes que no se quedan nada más con lo que uno tiene que ver en la vida, sino son gentes que tienen un scope, una visión muy amplia. Le dice, bueno, ese cuadro debe ser de tu hija. Pero no te preocupes, ella nunca la van a acusar de estar loca porque no tiene el talento. Pero lo dice de una forma ya propiamente dentro del contexto de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, dentro del contexto nazi, pues eso es una irrupción brutal. Ella se mueve a este hombre que es durísimo, obsesivo, obstinado, un hombre del poder, le mueve un poco porque dice, yo podría ser tu hija, le dice, ¿no? Y entonces el hombre le dice, no, que vámonos, esta mujer la llevamos y la manda a trasladar para liquidarla. En la película, lo que pasa es que ponen esa escena que fue real, que a las gentes con taras mentales, que no pertenecían a esa raza aria privilegiada con todas las, a todas las características de la raza aria, y bueno, y con la inteligencia, que no fueran, que no tuvieran taras mentales, los ponían en el gas para que murieran. Esa es la escena que ponen ahí, mandan liquidar a la tía, pues porque ¿cómo iban a entender una mujer con un brote psicótico artístico? Imposible, había que matarla y la mataron. Y esa mujer marca la pauta de lo que va a pasar durante toda la película, ¿no? Donde ese Ajá. sobrino que le tocó ver, que tenía una gran unión con su tía, en todos los sentidos, afectiva, espiritual, artística, pues le toca que se muere, se la quitan por las decisiones propias del absolutismo del nazismo, ¿no? Sí, pero aparte de una crueldad impresionante, porque cuando la van a volver a ver toda su familia, el sobrino y todo, pues ya la trasladamos. Jamás vuelven a saber nada de ella, de esta mujer, pero Kurt, nuestro protagonista, siempre la lleva, siempre está como dentro de ella siempre. Y cuando él se vuelve un artista, porque tenía este talento, ella siempre está con él, o sea, ella es como un objeto interno que tiene de esta mujer, de su tía, y de alguna manera siempre sale esta mujer, ¿no? O sea, en él, en su arte, en él, ¿no? Y bueno, estas casualidades de la vida donde la chica que le gusta se llama igual que la tía, algo tuvo que ver, se la encuentra en unas clases de pintura a esta chica que era, como tú decías, la hija del doctor que mandó a liquidar a la tía, que él no lo sabía, pero el nombre igual, todo, y se engancha por ahí, ¿no? Se engancha y bueno, también en ese tiempo, pues imagínate con el miedo de que qué tal que heredaba el niño la esquizofrenia de la tía, y entonces cuando dice algo así como todo está conectado, le dice a los papás, de repente se da cuenta, está en un paisaje muy bonito, en los árboles, dice, es que todo está conectado. Y dicen, Dios mío, ya va a estar igual que Elizabeth, ¿no? Ya le sacó a Elizabeth la psicosis, ya la heredó, ¿no? De hecho, inclusive ahí, digamos, hay que hacer énfasis en que esta película, como es tan sutil, tan hermosa, a final de cuentas, cuando estamos hablando de esos encuentros, cuando tienen el primer encuentro entre Kurt y Elizabeth, la que será después su gran pareja, que la amará tanto y que se aman tanto de una manera tan hermosa los dos, cuando se encuentran, hay algo más. Lo transmiten en las miradas. Él sabe que le gusta y yo ahí hablaría de esta perspectiva que da Jung de la sincronicidad, porque esta película es lo que hace. Esta película nos permite hacer esos entrelazamientos históricos,
pero sobre todo de una forma sublime, donde precisamente esas vibras, que por cierto científicamente hay cosas que ya se están respaldando, pero bueno, no voy a meter en eso porque esta obra es tan deliciosa que no me voy a meter ahí. Estos momentos donde entre ellos fluye en sus miradas una serie de coincidencias, como esta sincronicidad que habla Carl Gustav Jung, se generan encuentros imposibles de evitar. El encuentro de ellos es esas cosas hermosas de la vida donde dos personas se encuentran y se aman de una manera hermosísima y no sin idealizaciones, ¿no? Porque de hecho inclusive son, pues más bien son sajones, ¿no? Y entonces no son muy expresivos, que digamos, pero se siente y con la musicalidad que les ponen, cuando ellos dos están en ese proceso, no se siente un embelezamiento hollywoodense, al contrario, se siente un auténtico contacto emocional de fondo, de almas que se están encontrando. Desde el primer momento hay una vibra entre ellos que nunca deja de ser y que en esa vibra, pues precisamente encontramos a un artista que está conectándose con la hija de quien liquidó a su marido, digo, perdón, a su tía, ¿no? El doctor que acabó con su tía. Pero además yo lo que quería decir, esto que ahorita comentaba también Claudia, me parece importantísimo. El complejo que, digo, en el proyecto que nosotros tenemos, Complejidad y Psiquismo, como estamos muy afines a la teoría de la complejidad, algo que es muy importante en la teoría de complejidad es que precisamente lo que Morán ha encontrado gracias a su visión interdisciplinaria, abierta, transdisciplinar, es que todo está conectado. Y de alguna manera, cuando estas gentes sublimes como estos dos artistas logran encontrar cómo existen, ella a través de la música, de un tono musical, y él a través de una experiencia también, yo diría otra vez, ¿no? De estas epifanías que algunas gentes tienen en la vida, cuando está en un árbol y que se siente ese viento, porque hasta se puede sentir cómo lo está viviendo, encuentra esas conexiones. Esas conexiones de la gente genial, pues que precisamente pues en el nazismo a ella la mataron, ¿no? Pues porque está conectando cosas de una manera genial, pues cómo le van a tener paciencia. Y a él, pues como su sobrino, pues en su momento, pues también ya no solamente por la no comprensión, que ese es otro momento, ¿no? Eso es otra cosa. Los grandes artistas les pasa eso, no son entendidos por la época. Estamos en general tan metidos en cosas tan cotidianas, sencillas, prácticas, que de hecho nadie quiere tener hijos pintores ni hijos artistas y todo el mundo, no vayas a hacer eso, ¿cómo vayas a hacer eso? Porque todo el mundo está pendiente de que se mantenga, que no le vaya mal y no permiten que fluya esa parte que además, cuando estamos historia de la humanidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de Goya, hablamos de Van Gogh, hablamos de esos grandes genios. No hablamos del burócrata que llevaba las cosas en cierto lugar, ¿no? Hablamos de esos grandes genios, pues, porque precisamente ellos mismos tienen que sufrir la incomprensión y en este caso doble, porque Kurt, el artista, como a su tía se la habían llevado a fuerza de una manera arbitraria, donde tuvieron que aguantarse en un estado totalitario nazista, donde ellos ya no pudieron protestar como familia, pues ahora el miedo era que le pasara eso a Kurt, ¿no? Porque como está diciendo eso, pero bueno, en ese momento él no mostró nada más no mostró un cuadro psicótico como la tía, más bien era un momento de una epifanía. Ujú. Exacto, de una gran sensibilidad, de algo como que el universo le estaba diciendo algo, pero no algo que podría poner en peligro su vida. Ya, y bueno, sí, por ejemplo, la tía, me acuerdo que, bueno, esa escena que me fascinó cuando lleva a este niño al museo, ¿no? Y que todos hablando pestes, no, es que este Picasso y que el otro están locos, Kandinsky, y ella le dice, a mí me gusta, a mí sí me gusta. Y después, bueno, la escena, ¿no? La escena cuando ya se van en el camión, se regresan a donde viven, lo que sea, y ella le dice a todos los autobuses, ¿no? Le dicen, pueden tocar el claxon, o sea, pueden tocar, y ella otra vez le toca el claxon, y ella es como que se va a un éxtasis, ¿no? De lo que está sintiendo, ¿no? Y bueno, así también termina la película maravillosamente, con Kurt, con esos autobuses, pero con esa gran sensibilidad
que tienen los artistas, como tú decías, Javier. Y bueno, esta tía también, que la llevan a otro doctor y entonces ve una foto y dice, tú no te llevas bien con tu esposa, porque ve cómo la estás evitando. O sea, esta cosa de sensibilidad impresionante, ¿no? Que a nadie le convenía. O sea, al doctor no le convenía que viera eso, al otro doctor tampoco le convenía que su hija no tenía talento, ¿no? Y son estos artistas incomprendidos y siempre me vino a la mente con esta película, para mí el mejor pintor de todos los tiempos, Van Gogh, ¿no? Que tiene unas frases muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, el sufrimiento es lo que llevan los artistas a expresarse con una mayor energía, ¿no? Es una frase de Van Gogh. Y después, por ejemplo, el arte es un combate, punto, es necesario hasta para jugarse la piel. O sea, para ser libre es el arte, ¿no? Es la manera de ser libre porque aparte los obligaban a hacer cierto tipo de pinturas, ¿no? Que estuvieran de acuerdo con la ideología. Y en una de las clases que toma Kurt, justamente el maestro les dice, es que sean libres. O sea, quien sea puede hacer arte, pero es la forma de ser libre, es la forma de no estar oprimidos en un movimiento, en algo de política, ¿no? Es ser libre, es ser artista, poder ser artista. No, si vemos esto como biográfico, como nos narran cronológicamente la vida de este niño, de este sobrino, de esta tía, que tuvo este brote psicótico y que desde ahí fue teniendo experiencias de crecimiento, pues nos narran biográficamente a alguien que en efecto en la vida está en este sentido, digo, por cierto, acabamos de hacer un conversatorio de Jean-Paul Sartre, el humanismo es un el existencialismo es un humanismo que está en relación con esto, y Sartre lo proponía, ¿no? También Camus como existencialista, donde pues, precisamente qué es lo que nos puede salvar es el arte y la creación y ser uno mismo y ser libres, ¿no? Entonces tenemos ahí un muchacho que está primero en un sistema absolutista, totalitario, que es el nazismo, necrófilo, destructivo, y de ahí le pasa luego a un estado comunista que también es igual de totalitario. Ahí la descripción que hace Hannah Arendt del estado totalitario, pues precisamente es donde no se puede pensar, nadie puede pensar. Entonces tenemos un sujeto finalmente muy resiliente que a pesar de que toda la vida, primero con el nazismo, que le mató a su tía, que su misma tía le decía, no digas que te da miedo el nazismo, no critiques el nazismo, y luego el comunismo, en donde finalmente solamente se entiende el arte como función social, en que tienen que hacer pues, estas pinturas tradicionales, ¿no? Del periodo comunista, donde están los obreros en esa fuerza, ¿no? Donde los pintan para que muestren ideológicamente la potencia que tienen. Él todo el tiempo no le gustaba. Su profesor de la Europa Oriental, de Alemania Oriental, le decía, aquí lo que no hay que hacer es el ich, en alemán. Yo. Aquí nada de yo. Todo tiene que ser sublime para estar demostrando la solidaridad del comunismo, donde todos nos ayudamos, e inhibían la producción personal y nada más querían que produjeran estos cuadros de tipo propagandístico, estos, digamos, estas formas limitadas porque están sometidas a una ideología donde tienen que mostrar al obrero como gran fuerte que es libre con el comunismo, ¿no? Inclusive antes de entrar a la escuela de la Europa Oriental, Kurt está pues precisamente ahí en el trabajo que le toca hacer rótulos donde su papá lavaba pisos, por cierto, que él estuvo antes precisamente siendo un funcionario del nazismo, pero lo decía que nada más era funcionario, pero como tal lo pusieron a lavar pisos. En ese mismo lugar iba Kurt y él hacía rótulos, pero pues como ya traía una habilidad desde niño para pintar, pues él precisamente con un solo trazo hacía los letreros con las letras y los demás tenían que estar poniendo pues precisamente los límites para que salieran las letras derechitas y desde ahí se ve. Los otros que trabajan le dicen, ¿qué? ¿Por qué haces eso? Pero en esta cuestión envidiosa, ¿no? Envidiosa donde pues en vez de que pudieran decir, oye, qué bárbaro, te felicito, ¿cómo haces eso? Pues sus compañeros lo están como, pues echándole en contra porque muestra su capacidad. ¿Por qué haces eso? Y responde, pues porque puedo. Pero además, bueno, el protagonista, el personaje que nos muestra en esta película es un personaje
es tiernísimo, es un hombre biófilo, relajado, tranquilo, no está perdido en el ego, está tratando de precisamente encontrarse a sí mismo, encontrar su arte, no se engancha con enojos, con envidias, con agresiones. Él está más bien en este proceso introspectivo tratando de encontrarse. Y ahí también les recomendamos que vean nuestro conversatorio que hicimos acerca de narcisismo, condición humana o problema patológico, porque ahí precisamente hablamos de ese narcisismo positivo, ¿no? El que está en ese proceso de búsqueda interna, pues precisamente para generar obras artísticas que luego a todos nos van a decir algo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, yo veo el fondo que tiene Claudia y a mí ya me da, ya me provoca algo, claro, porque a mí también vi la película que quedé yo extasiado y me provoca precisamente esa emoción de alguien que ha generado desde su mundo interno ese proceso. Y en la biografía de Kurt tiene que pasar por todas esas etapas, incluyendo el momento en que pudieron salirse del lado oriental, en donde precisamente él primero pues busca las primeras posibilidades. Le dicen que se vaya a Múnich porque ahí sí hay dinero para trabajar, pero él está buscando sobrevivir haciendo retratos de gentes, ¿no? Él lo que está buscando realmente es una expresión. Y por eso le gusta mucho Düsseldorf, donde le dicen, mira, ahí ni vayas, porque ahí sí solamente los que son ya con tie connectors la pueden hacer, y él se da cuenta que él es donde ahí sí puede buscarse en su proceso. Y nos llevan a un Düsseldorf, donde, bueno, yo quiero comentar luego algo de ese lugar, pero donde él sí se siente a gusto porque es donde él tiene esa paciencia para estar en búsqueda de sí mismo, hasta expresar su arte, lo que es. A pesar de que todo el mundo le decía, ya tenía 29 años cuando escapó del lado oriental de Alemania, o sea, no, ya, si a los 26 no lo has hecho, olvídate, ¿no? Pero ahí encuentra también un maestro que también es conflictivo, difícil, cuestionante, pero que realmente es quien tiene una mirada mucho más profunda, que va más allá de estas como procesos pedagógicos de que te voy a dar clases, sino que se conecta de otra forma con sus alumnos y estimula la posibilidad de que él tenga esta confrontación para realmente buscarse a sí mismo, ¿no? ¿Te acuerdas de esa escena cuando él estaba experimentando con un montón de cosas y llega el profesor y le da una anécdota personal y le dice, produce tú mismo, haz lo tuyo, ¿no? Y ahí encuentra como esa inspiración para ya empezar a pintar otra vez, porque dicen, ya la pintura ni siquiera existe. Pero aparte, Kurt, pues realmente la pasó muy dura con la guerra, con la tía, con el papá, que también luego hay una muerte del papá. Pero él, esta forma de buscar el arte, de sublimar, de todos estos demonios, sublimarlos, ponerlos en algo bonito, en el arte, en lo creativo, le ayuda a salir adelante a este muchacho. Porque aparte le pasan mil cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando conoce a la segunda Elizabeth, que es la que va a ser su mujer, pues tampoco el suegro le tira muy buena onda, ella queda embarazada y interrumpen el embarazo porque dice el suegro que se va a morir, que no sé qué tanto, unas cosas raras, ¿no? Y todo eso él lo sobrelleva y ella también lo sobrelleva y mucho también por el amor que ellos se tienen y él también por esto de estar buscando pues, su arte, su expresión, todo eso, ¿no? Y hasta que logran salir adelante de todo, hasta de que le dicen a ella que no va a poder ser mamá, así lo logran, ¿no? Pero siempre de una forma creativa de ellos, no siguiendo nada. ¿Qué tal esta escena donde estaba vacío el museo? Y entonces le dice a ella, ven, y entonces él hace que se desnude ahí, ¿no? Un poco como esta escena de la tía, cuando también está desnuda tocando el piano, ¿no? Ah, bueno, a mí me recordó eso. Pero eso también, o sea, era una forma de expresión, digo, no delante de todo el mundo, pero era también algo para inspirarse, ¿no? Pero ellos siendo muy individuales, muy en esto de nosotros somos así, o sea, nosotros no seguimos a nadie, nosotros somos así, ¿no? Sí, bueno, ahí, digo, ahorita que ya hablas precisamente de ese embarazo y de ese aborto, la idea es que médicamente hay que decirlo, ¿no? En realidad Ujú, lo que está pasando ahí es que, bueno, yo empecé hablando por el papá.
El papá de Elizabeth, la pareja Sí, de Kurt, nuestro protagonista, es un hombre que es un médico, ¿no? Bueno, yo vengo de la medicina, conozco mi gremio. Nosotros tenemos un problema muy grave de narcisismo gremial, que además lo tengo que decir porque llevo 30 años en la universidad dando esa clase, más de 30 años, tenemos un problema, somos muy narcisistas los médicos. sí. Entonces, pero además este es jefe de servicio, ¿no? Y es reconocido y todo este juego. Pues, ¿qué hacemos los médicos? Somos muy egocéntricos y este es el típico médico, pero entonces en ese típico médico que es determinista con las formas en que mira a los pacientes, él en particular es un sujeto francamente narcisista, que es estos típicos que pueden muy bien manejar el poder negativo, el poder institucional, el poder de una sociedad nazi que precisamente tiene en estos sujetos un lugar de reservorio sencillamente colocados en el lugar que les permiten que mantenga todo el poder institucional del nazismo en la parte propiamente médica, tiene un área que es la eugenesia, que es el otro es Buckerhort, algo así, y ese es el que está a cargo de este personaje, y aparte por eso está interesante la película, porque nos muestran psicosocialmente el proceso que se está viviendo, en donde un sujeto que es jefe de servicio de un hospital, un médico narcisista, está Sí. perfectamente alineado a toda la ideología nazista, ¿no? Y él, como jefe de servicio, de una frialdad absoluta en el momento inclusive, por ejemplo, ¿no? Digo, siempre de esos vestidos perfectamente, con estas indumentarias que les dieron en la SS, estos de los que tienen estos uniformes negros, que inclusive la hija la veía, ¿no? Cómo se veía todo el tiempo en el espejo, que inclusive ahí está el famoso Heil Hitler, que se ve en el espejo haciéndolo. Este sujeto que es así, poderoso, narcisista, rígido, controlador, imposible de poder moverse, pues es como un gran médico. Mientras estuvo ahí, fue parte del nazismo. Cuando llegan los rusos a Alemania, pues resulta que el ruso que lo tiene preso tenía a su mujer embarazada. Y ahí esa mujer embarazada, pues resulta que tiene un parto complicado. Ahí ese sí, la única parte que yo como médico sí vi que les falló ahí la asesoría, porque entra y dice que nada más lo toca así y eso es un parto transversal, ¿no? Y las maniobras que uno hace en útero para ver cómo está la posición son un poco más complejas. Pero ese no es el error principal. El error principal es que luego ya cuando se sienta, tendría el parto de la esposa de este ruso, en realidad se trata de un parto podálico, en donde viene la presentación de los piecitos y se hace una maniobra. Esa maniobra, como se atoran al salirse del canal uterino con esta parte de la mandíbula, uno como médico jala aquí para poder jalar al niño y sacarlo, ¿no? Entonces hace esa maniobra, el parto podálico se logra y entonces este ruso, que era el general, o no me acuerdo cuál era exactamente su posición, le vive agradecido y como queda en el poder, lo protegen. Probablemente lo iban a liquidar como parte de este poder nazi, pero ese ruso, como ve que como pudo salvar a su mujer, lo protege y lo deja ahí en un lugar precisamente de poder. Y como buen sujeto de poder, pues cambia de bandera, ¿verdad? Así como aquí chapulinean nuestros diputados y senadores, allá también, pues ya no soy del nazismo, ahora ya soy del comunismo. Y entonces ya en su nuevo poder, hasta muy fácilmente se pone como el gran comunista, ¿no? Inclusive cuando entregan una condecoración, un reconocimiento, ¡ay, arriba el comunismo, bravo el comunismo! Pero hay que poner ese sujeto, porque ese sujeto siendo médico, que además es muy inteligente y muy buen clínico, se da cuenta que su hija está embarazada por observaciones que hace durante la cotidianidad. Lo sabe antes de que la hija se los diga, ¿no? Porque además este sujeto no iba a ser del gusto de ellos. Y este sujeto médico le inventa un cuento y le dice que como estaban más los cilios del canal uterino, podía producir un embarazo ectópico. Su hija ya tiene 4 meses de embarazo o más de 3. Y en ese momento, pues claro, todos sabemos que se logró, ¿no? Si alguien tiene una dificultad, que él la inventa, que no es cierta, pues el problema es que me hagas el embarazo ectópico, pero el embarazo ectópico se da y la mujer entra en un cuadro de abdomen agudo donde hay que ir a urgencias para precisamente evitar que se le dé una peritonitis. Él sabía perfectamente que eso ya no iba a pasar e inventa que tenía eso y como hombre controlador y fuerte, les dice, ah, sí, pues mira,
te voy a decir una cosa, como ya se ve que está embarazada, le dice al yerno, porque no se atrevió, hizo todo, manipuló todo para que no le dijeran que estaba embarazada, le dijo, no se puede embarazar porque si no se muere. Y un poco para poner las cosas en ese escenario, y entonces al momento de que ya entonces hablan de que está embarazada, le provoca un aborto. ¿Pero por qué? Pues porque él trae esa misma ideología, él mismo lo dice en la mesa, se lo dice a su esposa. El papá de este Kurt se suicidó. Yo no quiero esas taras mentales en mi familia, ¿no? Trae Ujú. esa ideología y no es capaz de ver el amor tan precioso que tienen ellos dos. Es un amor de veras que uno se queda así de enamorado Ajá, de verlos, ¿no? Es un amor tan sí, lindo. Y este hombre lo yugula. En vez de poder ver el amor, hombre necrófilo, lo diría muy bien Fromm, ¿no? En el corazón del hombre, es un hombre necrófilo que no ve eso y como es un necrófilo, un destructor, termina con ese embarazo, con una cosa que para ellos fue tan linda. Imagínense ellos sin mucho dinero ni nada y no les preocupaba, ellos estaban felices de que estaba embarazada y llega este hombre y termina con ese embarazo con tal de que no se mantenga con él, porque inclusive después cuando ya siguen en este proceso, ellos siguen juntos, siempre están juntos, ellos pero encontraron aparte, un ellos embarazo. o sea, la preocupación que yo tenía es que se iban a dejar y no, ellos acaban casándose y acaban viviendo siempre juntos. Y llega un momento que, bueno, este señor, por problemas políticos, este doctor, ginecólogo, se tiene que ir de Alemania, se tiene que ir porque lo pueden encarcelar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos viven muy felices sin esta influencia nefasta, ¿no? Y es más, cuando el papá se quiere volver a meter porque de repente los visita, ella le dice ya que desaparezca de nuestra vida, porque aparte ellos se veía que vivían sencillamente, ¿no? O sea, tampoco se veía que tenían como el dinero del papá, o sea, del suegro, nada de eso. Ellos vivían sencillamente, pero estaban contentos, apoyándose bien. Y es algo que, no sé, lo logra transmitir muy bien el director, porque si, como tú dices, con miradas, sin muchas palabras, sin ser muy hollywoodense, ¿no? Es como algo, como tú dices, toda la película es sutil y ellos están siempre juntos y están siempre como siguiéndose la corriente, ¿no? Si él le dice, a ver, desnúdate ahorita aquí en el museo, ¿no hay nadie? Sí, él lo hace, confía en él. Y sí, y de repente ella le dice, o sea, en otra ocasión, estoy embarazada, pero, o sea, como que siempre confían y hay algo entre ellos que no parece tener fin, o sea, están como hilados de alguna manera, es increíble de verdad, ¿no? Pero, no, qué personajes tan interesantes de verdad, porque hasta el mismo suegro, que ahorita se me fue el nombre, pues es un actor bien importante del cine alemán, que ahorita lo busco, pero es bien, bien importante, o sea, qué buen casting, la tía, bueno, la tía es una hermosura, es como, me recordó, este, como a la Barbie, pero no, o sea, un poquito tipo Barbie, ese físico de esta actriz que hizo Barbie, o también a Scarlett Johansson en esta película tan divina que están en algo de Rabbit, algo así de la guerra, que está con su hijito, no sé si la viste, luego te doy el nombre, preciosa, ¿no? Toda esta parte, pero qué buen personaje el de la tía, porque aunque sale creo que 15 minutos máximo, se te queda y es el hilo que va haciendo toda la película, ¿no? Sin esa tía, ese niño, pues, ¿quién hubiera sido, no? Cómo hay familiares que aunque no sean los papás, te van a marcar para siempre, ¿no? Por la afinidad, por la empatía, por algo mágico que hay entre dos gentes. ¿Mm? Sí, ¿no? Y entonces ahí podemos ver precisamente cómo en esas sutilezas, este personaje fuerte, ¿no? Que es así como tú dices, la tía de Kurt, lindísima, maravillosa. La relación de ellos, una cosa sutil, precisamente llena
de un amor no hollywoodense, sino auténtico, ¿no? Como, casi como artístico, casi, ¿no? Como correspondiente a su arte. Y la relación de ellos también es interesante, de los papás de la esposa de Kurt, de Elizabeth, porque la relación de ellos es de un hombre poderoso y una mujer que se quedó con él, pero con esas frases que utiliza el cineasta de una manera así muy sutil, nos hacen ver que esa mujer decidió quedarse con él, pues con tal de tener un proceso ahí de cuidado para el hijo, porque nos hacen unos contrastes buenísimos el cineasta. Primero, nos ponen con esa música que te envuelve, ese encuentro amoroso sexual entre ellos como pareja de Kurt y de Elizabeth, y luego lo ponen como contraste con la sexualidad del suegro, del doctor, porque resulta que una meretriz que está ahí está teniendo sexo con ella de una forma como, pues como cochino casi, ¿no? Así como mecánica, y luego ponen en la escena que está la esposa esperándolo y que pues se está dando cuenta de lo que está pasando, también se da cuenta Kurt de lo que pasa, pero él, pues como típico personalidad de estas, ¿no? Así que son súper necrófilas, pues le vale, ¿no? E impone su discurso, pero ella juega no a separarse de él, la mamá de Elizabeth, la Ujú, suegra de Kurt, juega a no separarse de su suegro, sino a mantenerse ahí siendo soporte para su hija. De hecho, inclusive cuando los descubre, que ujú, Kurt se había quedado con ella en su cuarto y se da cuenta, simplemente se sonríe. Y posteriormente, cuando ellos tienen que cambiarse de ahí, de precisamente de la casa, y que van a tener un nuevo inquilino, lo ve y ya ni siquiera le hace ver que sabe que es el mismo, sino que simplemente de estas cosas intuitivas, con sonrisas, con sutilidades, influye para que sí se pueda quedar él, porque intuye el amor entre ellos, ¿no? Y entonces de una manera sutil simplemente se queda. Y entonces en su momento cuando están juntos y cuando este hombre, cuando Kurt habla de que quiere crecer y irse a otro lado para ser un artista, ella le dice, no, pues estamos bien aquí porque la hija estaba acostumbrado pues a una cuestión de comodidad, porque su papá sí era rico y estaba con poder, pero le dijo, pero además yo no quisiera dejar sola a mi mamá, como un poco haciéndonos ver, ¿no? Que aquí ella se quedó con tal de mantener una estructura mínima para que ella estuviera, pero pues evidentemente entre ellos no hay nada, ¿no? Y cuando ellos se van, es porque en ese momento el ruso que lo protegía tanto, de que se le fueran encima, porque estaban buscando al que se dedicaba a la eugenesia, ya no va a estar para protegerlo. Y le dice, ya no voy a estar para protegerte. Ahora sí que ujú. ya me voy yo, me ayudarías mucho si me dijeras quién es el que les daba las indicaciones, ¿no? Y no quiso decirle. Y el ruso lo sabía y simplemente se despide de él porque él quedó siempre agradecido de que haya salvado a su hijo, bueno, que haya atendido el parto difícil que estaba teniendo su esposa, ¿no? Y por eso se tienen que ir, porque si no, se hubiera dedicado a destruir ese matrimonio. Sobrevivieron porque también, en casualidad, tienen que salir de ahí, ¿no? Y entonces ya ellos se quedan sin que esté el papá. Exactamente, exactamente, porque era muy, muy mala influencia. Y bueno, yo quería leer algo que me gustó mucho de lo que dijo el maestro en una de las clases a Kurt, bueno, a todos, ¿no? Eh, Dice, solo en el arte la libertad no es una ilusión. Solo después de la catástrofe nazista puede el arte devolverle al pueblo su sentido de libertad. Cualquier persona puede ser artista si desarrolla sus capacidades subjetivas. Al liberarte, estás liberando al mundo. Me encantó esa parte que habla el maestro en esa clase, porque se sentían como aprisionados, ¿no? Sí, no, y además es que yo diría que esta película es eso, ¿no? Esta película es una maravilla, porque esta película nos muestra a un artista resiliente que todo el tiempo tenía encima toda la carga ideológica del nazismo y luego del comunismo de decir no seas tú, no produzcas lo tuyo, y él resilientemente sí traía ese proceso interno de búsqueda que a pesar de todo sabía que solo así podía ser él mismo. Y en esa sutileza de lo que acabas de leer, me parece que es la oportunidad que todos tenemos. Yo estaría de acuerdo con esto que se dice, ¿no?
Solo el arte nos salva. O sea, me parecería que precisamente si nosotros estuviéramos en contacto con las artes, podríamos tener la oportunidad de encontrar nuestra paz. Y volviendo a lo que estábamos hablando de Camus y de Sartre, en efecto, pues ellos también plantean eso, ¿no? Solo el arte te salva. Nietzsche dice lo mismo, donde precisamente si tú entras en ese proceso de comprensión compleja, creativa hacia la sublimidad, se puede generar esa paz. Y en esta película nos muestran un chico que precisamente, que podría haber estado resentido y quererse vengar de quien mató a su tía, que fue una gran figura para él en lugar de tener ese proceso de venganza, destrucción, de tratar de agredir a quien lo hubiera hecho históricamente y buscar a ese hombre para agredirlo, nos muestran una película de un hombre que está orientado hacia lo más sutil, sublime, interno, de búsqueda, y es interesantísimo ahí lo que hace el director, porque el director nos permite ver que su producto sublimatorio, que un poco lo estamos viendo en el fondo de Claudia, también se asemeja a otra donde hace esa correlación inconsciente de cuando sí toman prisionero al principal, Buchor creo que se llamaba, ¿no? Al que era el que se encargaba de poner todo el lineamiento nazista hacia todos y que precisamente sabían que si él era entregado, corría riesgo el papá, el doctor, porque él también estuvo en esa eugenesia, ¿no? Él los pone en una forma sutil a todos juntos y el director nunca nos dice que ellos se dan cuenta que el que mandó matar a su tía fue el papá de Elizabeth. El director nunca lo hace, pero lo hace de una forma estupenda, porque entonces en vez de colocar en ese lugar qué va a hacer a Kurt, Kurt está tan centrado en hacer lo suyo que se conecta, se da cuenta que ahí hay cosas, inclusive cuando conoce a Elizabeth le dice, me recuerdas a alguien, ¿no? Y le Ajá. recuerda a su tía. Y entonces Ujú. desde ahí entra ese amor y luego después está él más bien ubicado en encontrarse de tal forma que en la pintura se encuentra a sí mismo y al hacer ese intercambio inconsciente, donde coloca a su tía, a sí mismo, a Lilia, al que era, a su papá, ¿no? Como gente de autoridad, y al que era su jefe que estaban buscando, los coloca sutilmente en un juego, en un collage artístico en pintura, y es ahí donde él se encuentra. Y él ni siquiera sabe que él es el que mató a su tía, el que mandó matar a su tía, ¿no? Por eso lo que nos ofrece el director es tan bello, porque nos Sí. permite ver cómo no nos Ujú. quedemos enfrascados en la venganza, en el odio, en el resentimiento, sino en la producción de alto nivel artístico. Entonces, yo por eso pienso que esa es una película curativa, que da paz, te da armonía, te deja lleno, te No, deja lleno no, de espíritu. totalmente, pero aparte, lo curioso de esta escena, que la relataste también, Javier, es que Kurt empieza a empezar como a dibujar partes, pero todo lo va juntando. Va juntando a este líder maligno, va juntando al papá a su suegro, y de repente sale la belleza de su tía Jen, y sale todo junto, ¿no? Y el que sí se da cuenta que él de alguna manera ya lo sabe, pues es el suegro, porque en ese momento lo ve el cuadro y siempre había mantenido la cordura, bueno, no, la cordura no, no, la cordura no, la tranquilidad, que no es lo mismo, ¿eh? Pero haz de cuenta que cuando ve eso dice, ya lo sabe, es él, es el sobrino, o sea, es alguien que conocía todo esto, él lo sabe. Y Kurt sigue pintando, pero el otro ya se dio cuenta. O sea, no hay necesidad de que Kurt lo enfrente, no hay necesidad que Kurt se vengue, no hay necesidad de eso. Se lo está diciendo, pero por medio del Sí, arte, pero Kurt no lo sabía, por eso esa escena es ¿no? la que acabas de escribir, es una gran escena, porque Sí, precisamente siempre que vemos al papá, es un hombre perfectamente vestido, con las casacas primero nazis y luego ya de una gran elegancia, dentro del comunismo, y camina con firmeza, pero la firmeza propia de esta gente autoritaria que impone en todos lados su ritmo, a todo el mundo le quiere imponer todo. Y esa escena es buenísima, Claudia, porque precisamente después de ver a ese hombre firme, fuerte, que le dice, que le está todo el tiempo diciendo a su yerno, tienes 30 años y sigues aprendiendo.
deberías de ganar dinero, ¿qué te pasa? Yo a esa edad yo ya hacía esto, yo ya hacía esto, yo ya hacía lo otro. Ese hombre tan fuerte, controlador, impositivo, que es difícil, en esa escena es buenísima, porque entonces él crea esa cuestión artística, puro conexión interna, ¿no? Pura producción artística que está conectando cosas, no sabe que es el Zorro el que lo mató, y cuando él entra precisamente a meterse a su lugar y que además lo denigra, ¿no? Cuando entra está ante el cuadro en blanco, que es otra de las cosas, dice, ¿qué es eso? Blanco sobre el blanco, en esta pues, cuestión poco empática. Cuando entra y ve ese cuadro donde están en un collage, el que estaban buscando que era Brujor, su tía, él es ahí que se da cuenta, pero la escena es buenísima, Claudia. Se desarma y cuando se va, se sale dubitativamente, hasta se equivoca, cuando siempre todo el mundo le imponía y pasaba por encima de todos, y camina como alguien ya con una marcha deteriorada, que, no, que va en pasos lentos, cabizbajo. Entonces la escena es extraordinaria, porque precisamente él no necesitó, el director, ponerse a que Kurt lo pudiera incriminar para que fuera preso y para que se vengara, con todo lo que implica, que lo que está proponiendo es que el mismo autor, el director, nos muestra cómo es que su hija, la hija de este médico, se embaraza con él. Bueno, y ahí nada más acabo de decirlo de ginecológico, porque en realidad ella no tenía ningún problema para embarazarse y más bien lo que le hablaba al médico que le fue a ver, porque tuvo ahí algunos abortos repetidos, es que el cervix, el cuello del útero, quedó con poca estructura. Entonces ahora se usa hacer un cerclaje para que quede bien cerrado el cervix, el cuello del útero y no se salga el producto, ¿no? Pero bueno, lo que nos ofrece el director es que sí logra embarazarse y logran tener un hijo, pero interesantísimo, sin revanchas, ¿no? Aunque haya sido tan destructor el abuelo, ellos dos, de forma sublime, tienen al hijo, es decir, ponen esas como incapacidades de compatibilidad de función de que él mandó matar a su tía tan querida, lo ponen de una manera sutil porque entonces ni ellos están enterados de que mató y es una forma de decir, la historia no sigue, que es un poco lo que nosotros hacemos en nuestra salud mental, ¿no? Que la neurosis del paciente que se repite no sigue, que las maldiciones transgeneracionales no sigan, que precisamente lo que transgeneracionalmente venimos cargando y que podemos estar destruyendo o actuando neuróticamente negativamente, no lo continuemos. Exactamente. Pero aparte, o sea, ¿quién, no sé, digo, pero quién era más feliz, ¿no? ¿Quién se realizó más? Este señor, ginecólogo, con gran poder, o este chavo creativo que él era fiel a él mismo, a quien era él. O sea, ¿quién estaba más realizado? Porque a veces estos valores que en nuestra vida, bueno, que los occidentales o etcétera, valoramos como lo máximo el dinero y el poder, pero ¿quién es más feliz? O sea, ¿quién se realiza más? ¿Quién vive la vida más intensamente? ¿No? Y este final de la película es que es el mejor final. Cuando él está en una galería, ya tiene a su niño, están felices, ya yo creo que también por esto como que ya no está ahí el suegro, ¿no? Ya como que ya se fue, ya se fue. Y llega él y se recuerda a su tía querida y les dice a todos los autobuses, toquen el claxon. Y está él, pero uno lo entiende porque es algo como sublime, es algo, o sea, que de éxtasis, es algo que no cualquier gente lo puede vivir, a lo mejor hay gente que lo material, pero esto es más allá, ¿no? Es la paz, es la unión con el universo, con un Dios, con algo, ¿no? Increíble, increíble, qué película, en Y, serio, qué película, ¿eh? y con el significado que tenía para él, porque era precisamente esa experiencia que su tía artística genial también tenía en su momento. Pero fíjate que si hablas de finales, ese final es bien padre, pero yo pondría el final inmediato anterior también como espléndido. Ya una vez que logra encontrarse, bueno, pues resulta que ahí también hay que decirlo eso, ¿no? En la historia del arte se habla muy bien que en el siglo XX
el hecho de que las vanguardias artísticas hayan roto, ¿no?, la estructura tradicional del arte del siglo XIX, pues generó un montón de posibilidades, ¿no? Estos movimientos, digamos, el cubismo, el surrealismo, los prerrafaelitas, todos los movimientos que a principios del siglo XX rompieron el arte para que lo que contara la experiencia de cada uno en su producción artística, así como dieron esta posibilidad de que se dieran estas producciones tan particulares de sujetos que ahora identificamos que tienen su huella digital, ¿no? Ya lo decíamos Goya, Van Gogh, etcétera. Así como se dio esa posibilidad de que cada quien pudiera tener su propia forma, en donde ya inclusive no importa tanto la representación tradicional, sino que cada quien encuentra lo suyo, también tenemos que hablar esto que se ha criticado tanto en la historia del arte moderno del siglo XX, donde esa ruptura, donde en la clásica escena de Duchamp, cuando pone un inodoro en el Museo de Nueva York, dice, ¿por qué eso es arte? Pues porque yo digo que es arte. Pues de repente comienza esta banalización del arte, que también se ha hablado mucho, ¿no? Donde pues, luego se produce un montón de cosas, donde lo entra inclusive el comercialismo. Estamos hablando aquí ya de Alemania Occidental, donde nos muestran claramente este fenómeno, ¿no? En el Museo de Düsseldorf, donde cada quien puede hacer lo que quiere, pues encontramos la posibilidad de que cada quien exprese lo suyo, pero al mismo tiempo también encontramos una banalización donde de repente se hacen muchas cosas que en realidad pues nunca logran pues tener de concretarse como una producción. Inclusive el mismo Kurt, todo lo que experimentó y buscó por diferentes formas, con manchas, con los círculos que él hacía, con estas innovaciones en un lienzo, poner atrás la pintura, que al momento de con un cúter que se cortaba a sacar, nos muestran ahí precisamente, él mismo estaba en esa búsqueda, nos muestran muchos que estaban en esa búsqueda, eso que se llama ahora en el arte moderno el happening, donde está una mujer ahí tirando con su arco flechas y que eso es como caigan va a ser artístico porque es lo que está importante, es lo que está viviéndose. Pues de repente también hay que decirlo, en la historia del arte moderno tenemos toda esa maravilla, pero pues no todo logra ese nivel de sublimación. Y No. toda la producción, a veces tenemos demasiada basura. Y nos ponen también el otro elemento, que es el del consumismo en el arte, en donde el arte de repente, esto que se habla mucho de Nueva York, ¿no? Uno que hay que decirlo, de hecho, todas las galerías de Nueva York eran tan importantes en el siglo XX, luego Berlín fue el que se llenó de ellas, ¿no? Que curiosamente estamos hablando de Alemania. Pero yo lo que quería decir era lo siguiente, uno de sus compañeros del museo es ese experto en los negocios, y él pone ahí un tapiz ahí común y corriente, y lo pone, ¿no? Inclusive está con su amigo, que es muy buen amigo el que se consigue. Están diciendo, no, pues ya está vendiendo porque le está diciendo a la gente que tiene dinero. Ustedes, como tienen más posibilidades de ver el arte, pueden más ver que unos rueditas y no sé qué, hablan de ese comercialismo en el arte. Bueno, ese comerciante, en cuanto ve la producción de él, le dice, yo quiero ser tu galerista. Entonces, él es el galerista de él, del artista. Entonces, ese galerista, pues que ya está metido más con la lana del arte, pues le pone su obra. Y es interesantísimo ese final, porque en el momento en que expone y están las preguntas, ese también me encantó. Un artista que no tiene que balconear a nadie, porque en ese morbo luego también, ¿no? Del mundo, de los que están buscando en la farándula, sacar información a los que sí son artistas, hacen preguntas muy incómodas e inclusive hasta morbosas, ¿no? Y en esas preguntas morbosas le están preguntando quién es esa persona, dónde lo sacaste, y él responde como muy buen artista, donde no tiene que dar esas explicaciones que no tienen explicación. Por eso le decimos desde un principio, todo lo que estamos hablando aquí no sirve de nada si no ven la película. La película realmente es lo que sí les va a dar, lo nuestro nada más es ahí dos gentes que estamos tratando de decir cositas, y la forma de responder del artista es tranquilamente con lo que se le ocurre, de lo más sencillo, sin balconear de quién sacaste foto, por qué lo sacaste, qué está tratando. Quita completamente la ideología, porque ahí hay muchos cuadros de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de lo que se vivió en ese momento. Y en lugar de estar en un rollo así de propaganda o de idealizaciones o de corrientes de filosóficas, echando un rollazo, él simplemente está diciendo casi, pues véanlo, si les gusta, pues les gusta, y si no, esa escena a mí también me pareció fascinante. No hay que balconar a nadie, no hay que hacer revanchas, no hay que hacer revanchismos, no hay que postularse en estas posturas revanchistas, sino lo que es sublimación simplemente es creación. Y el que pueda disfrutar, que lo disfrute.
y el que no, pues no, él no se va a agobiar porque los demás no entiendan lo que están captando de lo que él está haciendo. Maravilloso final. Sí, o sea, mira, lo que tú dices está maravilloso, pero yo me quedo pues con el final de que él está como la tía, con los claxons, pero no cada quien, ¿no? Pero sí, eso que estás mencionando es súper importante, súper importante. Y bueno, quería comentar que este actor tan importante, Sebastián Coach, que es el que hace del suegro, ginecólogo, es muy importante. Y también la otra película que estaba hace rato hablando de Scarlett Johansson, que me recuerda un poco el físico de la tía, es esta maravillosa película que se llama Jojo Rabbit, de la guerra, donde ella es mamá de un niño que también de hace tiempo, no sé si ya la viste, Javier. No, Ay, la tienes que ver, de veras la tienes que ver. Qué cosa tan preciosa bueno, no precioso con Hitler, pero vaya, la película es preciosa de una mamá con el niño en la guerra, precioso. Y bueno, pues, no sé, ¿qué más? bueno, ya para ir cerrando también, ¿verdad? Porque ahora sí ya tenemos que terminar, pero nada más quería comentar que también otra propuesta del autor, del director, del que hizo el guión, que me parece formidable, es también, así como nos permiten ver tanta destrucción en países autoritarios y absolutistas que destruyen todo, amor, creatividad, todo, y que ahí lo hacen mediante una familia, nos permiten ver cómo está todo eso jugándose y que nos permite ubicar por qué quedó Europa tan emocionalmente tan tocada después de las dos guerras mundiales por estas cuestiones que se vivieron. Al mismo tiempo nos muestran esa resiliencia que ya no solamente tiene que ver con el arte que ya dijimos, sino nos muestran la resiliencia en los personajes, la resiliencia precisamente de Kurt y de Elizabeth, que también es igual de resiliente. Porque hay otra cosa que es bien interesante es esto, y que tiene que ver con que lo que esperaríamos de su hija no es que fuera esa belleza de mujer que es sencilla, que es empática, que está en el presente, que ama, que es honesta, que es clara, que sabe lo que quiere, sino esperaríamos una mujer fatua, presumida, pensándose que merece todo, ¿no? Estas cosas que también, por eso se critica luego tanto Occidente, ¿no? Que luego la gente con todas las capacidades económicas y de poder tiende a montarse en un mecanismo narcisista, ¿no? Y yo creo que también me gusta que ponga eso el autor, porque también es cierto que a pesar de que uno tenga ese papá, uno puede ser también Ujú. resilientemente de otra manera, porque así es la vida. Puesto. Estas visiones así a veces como muy tubulares que se tuvo de hecho en psicoanálisis en los 60 de que las madres sean las esquizofrenizantes y lo que el niñez es destino, pues no es cierto, ¿no? Porque pasan muchas cosas en la vida donde a veces los hijos son muy diferentes a los padres y ese padre autoritario tiene una hija deliciosa, deliciosamente sutil, deliciosamente adulta, amorosa y encuentra ese amor con ese muchacho también que está en las mismas condiciones, a pesar de tener un papá así, porque también así pasan las cosas. Y si hacemos toda esta entremezcla de cosas, me parece que por eso, digamos que no lo hace hollywoodensemente, polarizadamente, ¿no? El hecho de tener un papá malo, malo y ella buenísima, no lo pone así el autor hace puras Mm, sutilezas y por mm, eso entonces a uno no le chocan esas cosas, bueno, malo y ya. Y además, si uno es hollywoodense, hubiera querido que entonces ya, que el otro pagara sus deudas y que entonces ya acabaran con él y se desquitaran. Y no, o sea, el director hace puras sutilezas, esa hija lindísima recompone la historia y acaban teniendo un hijo que ambos quieren y no, ni nos enteramos si mató o no si él mandó matar a la tía, nadie se entera de eso más que el mismo, el que sí lo mandó matar, porque ahí se da cuenta, ¿no? Pero inclusive cuando una vez le pide él a su yerno, a ver, ya píntame. El mañana a las 4 p.m. te espero, ¿no? Porque él como es poderoso le va a pagar ahí una lana. Y cuando él entra, cuando ve las mismas fotos que vio su tía y la vio donde se arrinconó cuando ya la mandó matar, ahí nos está mostrando el autor esas sutilezas que son como de procesos del inconsciente, ¿no? Que están ahí,
pero que están ahí, pero que al mismo tiempo no es explícito y no necesita hacerlo. Y finalmente termina la película y ni siquiera está esa confrontación de que ya se enteraron quién mató quién fue que mandó matar a su tía, ¿no? Sí, es como un poco la frase vive y deja vivir, ¿no? Ujú. Y bueno, yo quería decir esta frase de Van Gogh, la última, espero que no la haya repetido ya. Dice, el arte es para consolar a aquellos que están rotos por la vida. Pues O todos. sea, todos, pero entonces vamos todos al arte, a lo que a cada quien prefiera de arte, ¿no? Sí. Pues, ¿Te parece si damos nuestro comentario final? Porque ya creo no, que... ya, ya, ya. Pues yo Oye, ya dije en mi comentario final, pero ¿ese es tu comentario final? Bueno, yo para terminar, fíjate, yo quería empezar por el título. Yo no sabía, ¿cómo dijiste que se titula la verdad la película? mira, la realidad, la verdad, ahorita te voy a decir, Primera, el por título aquí lo tengo. alemán que me Sí, dijiste. mira, realmente es obra sin autor. Esa. Es Fíjate, obra ahí sin autor. yo quería pues, terminar mi comentario final con el título. Ujú. Me gusta más ese título porque precisamente habla claramente de la intención, me parece, es mi interpretación, ¿no? Por supuesto que es arte, es un gran arte y cada quien va a encontrar cosas diferentes, pero en la mía, en lo que a mí me dejó esta película, ese título me encanta porque sí me habla de cómo es que luego esta producción del arte, cuando un artista arroja una obra artística, luego nosotros estamos pendientes de quién la hizo, en qué año, no sé qué, porque nos da un contexto y tiene alguna utilidad, pero en realidad lo que menos importa es quién la hizo, sino qué pasó. Y ahí es donde precisamente Obra sin autor, creo que él nos está diciendo en ese título mucho de lo que vemos en los cuadros. Este hombre se encuentra hasta que en ese proceso que tenía desde niño, que hace el ejercicio, que cuando están pasando cosas graves, pone sus dedos y los mira, todo lo demás queda como borroso. Y en ese momento, cuando mira su dedo y todo lo demás queda borroso, es cuando le dice su tía, no dejes de mirarme, que creo que en inglés le pusieron Never Look Away, si no recuerdo, pero si no mal recuerdo, pero es cuando hacía ese experimento. Quiero ver la realidad y quiero verlo de formas diferentes, en dimensiones diferentes, y es lo que él hace. Finalmente, al momento que hace producción artísticas, hace pinturas borrosas, que es la que estamos viendo ahí, en lo que, en lo que nos está mostrando Claudia, ¿no? Que está padrísimo, y que nos dice otras cosas. Ver así ese cuadro, cuando lo pone ya borroso, de repente ya a mí en lo personal, como que me acerca más a procesos más de fondo, genera otros mecanismos, donde el mismo pintor decía que él le gustaba mucho pintar cosas reales y buscaba en las fotos reales, tal como su tía, lo que se estaba reflejando, pero esa realidad, a final de cuentas, con estas cosas que vivió, era a través de ese mecanismo que vivió cuando estaba su tía siendo apresada, por cierto, por la psiquiatría, ¿no? Que hay que hablar, la psiquiatría a veces puede ser así. En ese momento los psiquiatras decían, esta esquizofrenia y vámonos pa'l paredón, ¿no? Así, digamos, y de hecho hay muchas quejas, por cierto, de la psiquiatría internacional. Hablan mucho que en la psiquiatría rusa pues, hubo muchas gentes que estaban presas sin deberla ni temerla, eran presos políticos que catalogaban como psiquiátricos, que es otro tema. Digo, porque yo soy psiquiatra. Pero Eh, bueno, yo terminaría oye, así. no, espérate, entonces ya, ya no quiero terminar, solo a mí me gustó más el título No dejes de mirarme, porque gracias a que la tía le dice No dejes de mirarme, de alguna manera él encuentra su vocación, Sí. su vocación, no la olvida, no dejes de mirarme, no me olvides, no, o sea, manténme. Y él encuentra lo que va a ser su sentido de vida. Sí. No, de hecho, Pero bueno, yo ahí pondría eso que es bien interesante. Cuando ella se psicotiza en este brote, pero brote artístico psicótico, ella está desnuda en el piano, una mujer preciosa en el piano tocando, y ella le dice, no dejes de mirarme, ¿no? Se acerca Kurt, la ve, dice, no dejes de mirarme. Y ese no dejes de mirarme es un poco porque le está diciendo que pueda conectarse con la creación
de la experiencia artística emocional que está teniendo en ese momento. Y ahí entonces, por eso mismo es también como una invocación a decir, no dejes de buscarte para encontrar esa magia de la vida a través del arte, ¿no? Bueno, Exactamente. Bueno, preciosa película, no, 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 o sea, qué película. no, tiene 5 estrellas de 5. No, bueno, tiene 11 de 10. Sí, totalmente. Ok, Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. adiós. Ay, que estén muy bien. Bye. Ay, no.